Evangelio de hoy. Miércoles 26 de febrero del 2025. Revelación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 38 al 40. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Y se lo hemos prohibido, porque no nos sigue. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban. Porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. El peligro de la exclusividad en la fe. Este pasaje del Evangelio nos presenta un episodio en el que los discípulos, en particular Juan, se preocupan porque han visto a una persona que no forma parte de su grupo expulsando demonios en el nombre de Jesús. Su reacción inmediata es tratar de impedirlo. Porque, según ellos, esa persona no nos sigue. Este incidente refleja una tendencia muy humana: la necesidad de marcar límites y definir quiénes pertenecen y quiénes no. Es una actitud que nace del deseo de exclusividad, de sentirse parte de un grupo privilegiado y de desconfiar de aquellos que están fuera de él. Sin embargo, Jesús les da una lección fundamental. No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Esta respuesta de Jesús rompe con una visión cerrada y excluyente de la fe. Él deja claro que su misión no es propiedad exclusiva de los 12 apóstoles o de un grupo limitado de seguidores. Al contrario, cualquier persona que haga el bien en su nombre está participando de su obra. Dios obra más allá de nuestras estructuras. Una de las enseñanzas más poderosas de este pasaje es que la acción de Dios no se limita a los círculos que nosotros consideramos oficiales o legítimos. Dios obra de formas que muchas veces no comprendemos, y a través de personas que quizás no están dentro de los esquemas que nosotros hemos establecido. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido momentos en los que se ha caído en la tentación de querer restringir la acción de Dios solo a determinadas instituciones o grupos. Sin embargo, este Evangelio nos recuerda que Dios actúa libremente y que su gracia no puede ser encasillada en límites humanos. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y es a través de ella que se transmite el Evangelio. Pero eso no significa que Dios no pueda actuar fuera de sus estructuras visibles. Existen muchas personas que, sin ser cristianas, en el sentido formal, viven los valores del Evangelio y llevan a cabo obras de amor y justicia en el mundo. El verdadero enemigo no es el otro, sino el mal. En su respuesta a los discípulos, Jesús les enseña que no deben ver como enemigo a quien hace el bien en su nombre. La verdadera lucha no es contra personas o grupos, sino contra el mal y la injusticia. Muchas veces los cristianos nos dividimos por diferencias doctrinales o ideológicas, olvidando que el verdadero enemigo no es otro grupo religioso o denominación cristiana, sino el pecado, la indiferencia, la injusticia, la opresión y la falta de amor en el mundo. Jesús nos llama a unirnos en lo esencial: el amor, la misericordia y la justicia. Si alguien está haciendo el bien en nombre de Cristo, aunque no forme parte de nuestro grupo, no debemos rechazarlo, sino reconocer que está contribuyendo al reino de Dios.
El sectarismo y la falta de apertura a los demás. La actitud de Juan y los discípulos refleja una tendencia al sectarismo. Creían que solo los que estaban con Jesús físicamente tenían la autoridad para actuar en su nombre. Esta mentalidad estrecha y excluyente ha sido una tentación recurrente en la historia del cristianismo. El sectarismo nos hace creer que solo los que piensan como nosotros tienen la verdad. Nos cierra al diálogo, nos hace desconfiar de los demás. Y nos impide reconocer el bien que otros hacen. Pero Jesús rompe con esta mentalidad. Su respuesta nos invita a ser abiertos, a reconocer la obra de Dios en diferentes contextos, y a evitar la arrogancia de pensar que solo nosotros tenemos la verdad. El ecumenismo y la unidad en Cristo. Este pasaje del Evangelio tiene una gran relevancia. En el contexto del ecumenismo, el movimiento que busca la unidad entre los cristianos. A lo largo de la historia, las divisiones entre diferentes denominaciones cristianas han causado conflictos y han debilitado el testimonio del Evangelio. Jesús nos llama a superar estas divisiones y a reconocer que, aunque existan diferencias teológicas o doctrinales, todos los que trabajan por el reino de Dios son parte de su misión. En lugar de vernos como rivales, deberíamos apoyarnos mutuamente y trabajar juntos por el bien común. El verdadero ecumenismo no significa renunciar a nuestras creencias, sino aprender a valorar y respetar la fe de los demás, reconociendo que el amor de Cristo nos une por encima de cualquier diferencia. ¿Quiénes son los que están a favor de Cristo? Jesús concluye su enseñanza con una frase poderosa. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Esto significa que cualquier persona que trabaje por el bien, la justicia y el amor está contribuyendo al plan de Dios, aunque no lo haga de la forma en que nosotros esperamos. Esta enseñanza nos llama a mirar con otros ojos a quienes están fuera de nuestra comunidad de fe. Nos invita a reconocer que muchas personas, aún sin ser explícitamente cristianas, viven los valores del Evangelio y están construyendo un mundo más justo y fraterno. Jesús no quiere una comunidad cerrada y excluyente, sino un pueblo abierto al amor, al servicio y a la inclusión. Nos llama a construir puentes en lugar de muros, a sumar en lugar de dividir, y a reconocer su presencia en todos aquellos que obran el bien. La humildad de aceptar que no somos dueños de la verdad absoluta. Una de las principales dificultades para vivir este mensaje es la tendencia humana a creernos dueños de la verdad absoluta. Los discípulos pensaban que solo ellos tenían el derecho de actuar en nombre de Jesús. Y esta misma actitud puede reflejarse en nosotros cuando juzgamos a los demás con dureza, o nos sentimos superiores a otros grupos de creyentes. Jesús nos enseña a ser humildes y a reconocer que el bien puede venir de muchos lugares. Nos invita a confiar en que Dios está actuando en el mundo de maneras que quizás no comprendemos, pero que, en el fondo, buscan el mismo propósito, la extensión de su reino. La verdadera fe no se trata de excluir a los demás, sino de sumar fuerzas para construir un mundo más justo y lleno de amor. La grandeza del reino de Dios no está en la exclusividad, sino en el amor. El reino de Dios no es un territorio restringido.
a un grupo privilegiado de personas, sino una realidad que se extiende a todos los rincones del mundo. La actitud de los discípulos al tratar de impedir que alguien ajeno a su grupo actuara en el nombre de Jesús revela una mentalidad humana que busca establecer fronteras. Pero el amor de Dios no tiene límites. Jesús nos invita a mirar más allá de nuestra comunidad inmediata y a reconocer la obra de Dios en cada persona que, con sinceridad y entrega, busca el bien. No se trata de un club exclusivo, donde solo unos pocos tienen acceso a la verdad, sino de una comunidad universal, donde cada gesto de amor y justicia es una manifestación de la presencia de Dios. Cuando nos cerramos en una mentalidad de exclusividad, corremos el riesgo de rechazar a aquellos a quienes Dios ha llamado de manera diferente. En lugar de preguntarnos si alguien pertenece o no a nuestro grupo, deberíamos preguntarnos si esa persona está contribuyendo al amor y a la justicia que Jesús predicó. La obra de Dios es más grande que nuestros planes. Muchas veces queremos encerrar a Dios en nuestras estructuras y límites humanos. Creemos que solo puede actuar de cierta manera o dentro de ciertos círculos, pero este Evangelio nos recuerda que la acción de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La historia de la salvación está llena de ejemplos en los que Dios ha trabajado a través de personas inesperadas. En el Antiguo Testamento, encontramos a Ciro, el rey persa, quien sin ser israelita, permitió el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén y la reconstrucción del templo. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús elogia la fe de un centurión romano, de una mujer cananea y de muchos otros que no formaban parte del pueblo judío, pero que tenían un corazón dispuesto a creer. Del mismo modo, hoy Dios sigue actuando a través de personas que quizás no comparten exactamente nuestras creencias o nuestra manera de vivir la fe, pero que, con su amor y servicio, están extendiendo su reino en el mundo. La humildad de reconocer a Cristo en los demás. Uno de los mayores retos que nos plantea este Evangelio es la necesidad de humildad para reconocer que Dios no está limitado a nuestras propias experiencias y estructuras religiosas. En muchas ocasiones, el orgullo espiritual nos lleva a pensar que solo nosotros tenemos la verdad y que quienes no siguen nuestro camino están equivocados. Jesús nos enseña que el verdadero criterio para discernir si alguien está con Él no es la pertenencia a un grupo específico, sino las obras que realiza. Si una persona actúa con amor, con justicia, con compasión, con servicio desinteresado, está reflejando la presencia de Dios, aunque no se identifique plenamente con nuestra fe. La humildad nos ayuda a reconocer que Dios trabaja de maneras que a veces no comprendemos, pero que siempre buscan el bien. Cuando dejamos de lado la arrogancia y el sentido de superioridad, podemos descubrir en los demás una riqueza espiritual que nos complementa y nos ayuda a crecer. El valor de la cooperación y el trabajo conjunto. En lugar de centrarnos en nuestras diferencias, este pasaje nos llama a valorar la cooperación. Jesús no solo nos dice que no impidamos a otros hacer el bien, sino que nos invita a reconocerlos como aliados en la construcción del reino de Dios.
En el mundo actual, donde tantas fuerzas trabajan en contra del amor, la justicia y la paz, no podemos darnos el lujo de desperdiciar energías en divisiones innecesarias. Si alguien lucha contra la injusticia, si alguien dedica su vida a ayudar a los pobres, si alguien trabaja por la paz y la reconciliación, entonces está del lado de Cristo. Aunque no comparta todas nuestras creencias. El desafío para nosotros es aprender a construir puentes en lugar de muros. Debemos buscar la unidad en lo esencial. El amor, la misericordia, el servicio a los demás. Solo así podremos ser testigos auténticos del Evangelio. Superando las barreras del prejuicio. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por prejuicios que nos impiden reconocer el bien en los demás. Esto sucede cuando juzgamos a las personas por su origen, por su religión, por su forma de vida, sin detenernos a ver lo que realmente hay en su corazón. Este Evangelio nos invita a romper esas barreras y a mirar más allá de las apariencias. Dios puede actuar a través de cualquier persona, incluso de aquellas que consideramos diferentes o ajenas a nuestra fe. El amor y la bondad no tienen fronteras. Y cuando aprendemos a reconocer la acción de Dios en los demás, nuestro corazón se abre a una comprensión más profunda de su misericordia. Es un llamado a dejar de lado la mentalidad de nosotros contra ellos. Y a darnos cuenta de que todos estamos llamados a colaborar en la construcción de un mundo más justo y fraterno. El llamado a una comunidad de amor y apertura. Jesús no quiere una comunidad cerrada, excluyente y elitista. Quiere una comunidad de amor, donde cada persona sea bienvenida. Y donde el criterio para la pertenencia no sea una etiqueta religiosa, sino la vivencia del amor y la misericordia. Si miramos la vida de Jesús, vemos que constantemente rompía barreras y acogía a los que eran considerados excluidos por la sociedad. Publicanos, pecadores, samaritanos, paganos. Su mensaje era claro. El amor de Dios es para todos, sin excepción. Nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar su ejemplo. Debemos ser una comunidad abierta, que acoge, que ama, que busca la unidad en lo esencial, y que reconoce el bien donde quiera que se manifieste. El verdadero discípulo de Jesús no es aquel que se encierra en un grupo reducido y exclusivo, sino aquel que extiende su amor a todos, sin distinción. Abramos nuestro corazón a la acción de Dios en el mundo. Este Evangelio nos desafía a cambiar nuestra manera de ver la fe. Nos invita a dejar de lado el exclusivismo, la arrogancia espiritual y la tendencia a dividirnos. Nos llama a reconocer que Dios está actuando en el mundo de muchas maneras, algunas de las cuales quizás no comprendemos completamente. El verdadero cristiano no es aquel que pone barreras, sino aquel que construye puentes. No es aquel que se aferra a la idea de que solo su grupo tiene la verdad, sino aquel que sabe reconocer la acción de Dios en los demás. Que este mensaje nos ayude a abrir nuestro corazón, a ser más humildes, más comprensivos y más dispuestos a colaborar con todos aquellos que buscan el bien. En lugar de preguntarnos quiénes están dentro o fuera, preguntémonos si estamos viviendo realmente el amor de Cristo en nuestra vida. Porque, como dijo Jesús, el que no está contra nosotros, está a nuestro favor.